Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos porque hoy tenemos un episodio que de verdad los hará sudar. Sí, han leído bien. No me refiero a sudar por el calor, sino a sudar las ideas, a sudar la reflexión, porque vamos a sumergirnos en una entrevista que promete ser, digamos, reveladora. Hoy tenemos el placer de recibir a alguien cuya trayectoria y perspectivas han generado tanto admiración como debate. Sin más preámbulos, denle la bienvenida a Demet. Hola Demet, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí y de enfrentar estas preguntas que prometen ser desafiantes. Esa es la actitud que nos gusta. Y precisamente de eso se trata este espacio, de abordar temas complejos, de explorar diferentes puntos de vista y a veces de ponernos en situaciones un poco incómodas para poder entender mejor las cosas. Hoy queremos conocer tu visión sobre algunos aspectos que, creo, resuenan con muchos de nuestros espectadores. Así que prepárense porque aquí vienen las preguntas que te harán sudar. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Empecemos. Demet, hablemos de la autenticidad. En un mundo saturado de imágenes cuidadosamente curadas y narrativas construidas, ¿cuánto de lo que vemos en el ojo público, o incluso en tu propia trayectoria, es genuinamente tú y cuánto es una estrategia? ¿Cómo navegas esa delgada línea entre la autopromoción y la honestidad brutal? Esa es una pregunta que me da justo donde duele, ¿sabes? La autenticidad. Es un concepto tan buscado y a la vez tan difícil de definir y de mantener. Creo que todos, en mayor o menor medida, somos un poco arquitectos de nuestra propia imagen. Nadie se muestra al mundo tal cual es en su momento más vulnerable, o al menos, no todo el tiempo. Mi objetivo siempre ha sido ser lo más fiel posible a mis principios y a mi forma de pensar, pero eso no significa que no haya momentos en los que deba presentarme de una manera más pulida, más enfocada. La diferencia para mí reside en no traicionarme a mí mismo en el proceso. Si siento que estoy actuando un papel que no me corresponde, o que estoy diciendo algo que no creo, ahí es cuando cruzo la línea. Es un ejercicio constante de introspección y de honestidad conmigo mismo, y creo que eso, a la larga, se percibe. La gente al final detecta cuando algo no es real. Interesante. Mencionas la percepción pública. ¿Qué tan importante es para ti esa percepción y cómo manejas las críticas, especialmente aquellas que sientes que no reflejan tu verdad? ¿Te afecta más de lo que te gustaría admitir? La percepción pública es un arma de doble filo. Por un lado es innegable que te abre puertas, que te da una plataforma. Pero por otro puede ser una jaula dorada. He aprendido, no sin esfuerzo, a no dejar que la opinión de los demás defina mi valor. Las críticas constructivas, esas que vienen con fundamento y buscan ayudarte a crecer, son oro puro. Las escucho, las analizo y si veo algo de verdad en ellas, las incorporo. Pero las críticas vacías, las que solo buscan dañar o desinformar, esas intento dejarlas ir. Al principio, claro que dolían. Como a cualquiera, supongo. Te levantas por la mañana y lees algo que te destroza, y se te va el día. Pero con el tiempo desarrollas una especie de coraza. Entiendes que esas personas no te conocen, que están reaccionando a una imagen que se han creado, no a la persona real. Y esa comprensión, irónicamente, te libera. Hablemos de los momentos de duda. Todos tenemos ellos, esos instantes en los que nos preguntamos si vamos por el camino correcto, si las decisiones tomadas fueron las acertadas. En tu caso, ¿cuál ha sido el momento de mayor incertidumbre profesional o personal, y cómo lograste superarlo? ¿Qué le dirías a alguien que se encuentra en una encrucijada similar? Hay tantos momentos de duda que sería difícil elegir uno solo. Diría que el mayor desafío, y por ende el mayor generador de incertidumbre, ha sido siempre la **renovación**. El momento en que sientes que lo que te trajo hasta donde estás ya no es suficiente, que el mundo avanza y tú debes hacerlo con él. He pasado por etapas donde he sentido que mi propuesta de valor se estaba quedando obsoleta, o que mis ideas ya no conectaban de la misma manera. El miedo a desaparecer, a que se olvide tu nombre, es real. La clave para superarlo para mí, ha sido la **curiosidad implacable **. Nunca dejar de aprender, de observar, de preguntarme qué hay más allá.
No se trata de reinventarse por completo cada 2 por 3, sino de estar abierto a la evolución. Y cuando te encuentras en esa encrucijada, lo más importante es no paralizarse. Habla con gente de confianza, lee, experimenta. Y sobre todo, recuerda por qué empezaste. A veces volver a la esencia, a esa chispa inicial, te da la fuerza para encontrar un nuevo camino. Y a esa persona que está en la encrucijada, le diría, la duda es una señal de que estás creciendo. No la temas. Abrázala, escúchala, y úsala como motor para explorar. El mundo no necesita que seas perfecto, necesita que seas real y que sigas intentándolo. Me gusta esa idea de la curiosidad implacable. Ahora, vámonos a un terreno un poco más delicado. Se dice mucho de los sacrificios que implican alcanzar ciertos niveles de éxito. ¿Cuáles son los sacrificios que nadie te advirtió que tendrías que hacer, y cómo concilias esos sacrificios con tu vida personal y tus relaciones? ¿Hay un punto en el que el éxito se siente hueco si no tienes a quien compartirlo? Esa última pregunta me cala hondo. El éxito hueco sí, creo que es una realidad para muchos. Los sacrificios, bueno, el tiempo. Eso es lo más valioso y lo más escaso. Sacrificas tiempo con familia, con amigos, tiempo para ti mismo. Sacrificas esa espontaneidad de la vida, la posibilidad de decir, hoy no hago nada. Te conviertes en una máquina de producir, de generar, de estar siempre on. Y eso, créeme, pasa factura. Lo más difícil es aprender a poner límites. Algo que hasta hace poco me costaba muchísimo. Siempre sentía que tenía que dar más, que había una expectativa que cumplir. Pero el resultado era el agotamiento, la sensación de estar desconectado de lo que realmente importa. La conciliación es un mito, honestamente. No se trata de conciliar, sino de integrar ***. De aprender a llevar tu vida profesional a tu vida personal y viceversa, de forma que no sientas que estás descuidando una en favor de la otra. Y sí, el éxito se siente hueco si no tienes a quien compartirlo. Las personas que te quieren, tus pilares, son tu ancla. Si descuidas esas relaciones por perseguir algo que al final es efímero, te quedas vacío. He aprendido o estoy aprendiendo que los momentos de calidad con los seres queridos son infinitamente más valiosos que cualquier logro profesional. Has estado en escenarios y situaciones donde las cámaras están siempre sobre ti. ¿Cómo manejas la presión de estar constantemente bajo escrutinio público, y qué estrategias utilizas para mantener tu bienestar mental y emocional en un entorno tan demandante? La presión es constante, es como el aire que respiras en este medio. Al principio, es abrumador. Sientes que cada palabra, cada gesto está siendo analizado. Lo que he descubierto es que la mejor defensa es la ***preparación *** y la ***autenticidad ***, combinadas con una buena dosis de ***desapego emocional ***. Me preparo tanto como puedo, investigo, entiendo los temas. Pero una vez que estoy ahí, dejo que las cosas fluyan lo más naturalmente posible. Para el bienestar mental, el ***ejercicio físico *** es fundamental. Es mi válvula de escape. Poder liberar esa energía acumulada, desconectar el cerebro, aunque sea por un rato. La meditación o simplemente los momentos de silencio, de estar presente, también son cruciales. Y rodearte de personas que te sacan de esa burbuja, que te recuerdan quién eres más allá de la figura pública. Alguien que te dice, oye, ¿te has dado cuenta de que no has comido en todo el día? O recuerda que tienes que llamar a tu madre. Esos detalles son los que te mantienen anclado. Y sobre todo aprender a decir no. No a todo, claro, pero sí a aquello que sabes que te va a desequilibrar o te va a robar demasiada energía. Has tenido la oportunidad de colaborar con mucha gente con diferentes personalidades y enfoques. ¿Hay alguna colaboración que te haya marcado especialmente, que te haya enseñado algo que no esperabas, o que te haya hecho replantearte tu propia forma de trabajar? Absolutamente. Cada colaboración es una oportunidad de aprendizaje. He tenido la suerte de trabajar con personas increíblemente talentosas y diversas. Recuerdo una ocasión en particular, trabajando en un proyecto que requería un nivel de improvisación altísimo. Mi instinto inicial era controlar todo, tener un plan B, C, D, pero la persona con la que colaboraba era pura espontaneidad.
Me obligó a soltar el control, a confiar en el momento, a dejar que la creatividad fluyera sin tantas barreras. Al principio me generó una ansiedad tremenda. Sentía que estábamos improvisando en el borde del precipicio. Pero al final, ese proyecto resultó ser uno de los más exitosos y gratificantes. Me enseñó que no siempre hay una única forma correcta de hacer las cosas, y que a veces el mayor avance se encuentra al salirse del guión, al permitirse ser vulnerable y confiar en el proceso y en las personas con las que trabajas. Esa experiencia me hizo replantearme mi propia rigidez y me abrió a nuevas formas de crear y de resolver problemas. Y hablando de resolver problemas, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrenta actualmente la sociedad, y qué papel crees que figuras como la tuya deberían jugar para abordarlo? ¿Sientes la responsabilidad de influir, o prefieres mantenerte al margen? El mayor desafío creo que es la ***pol. Arización *** y la falta de empatía ***. Vivimos en un mundo donde es cada vez más difícil entendernos, donde las diferencias se magnifican y la capacidad de escuchar al otro se diluye. Las redes sociales, irónicamente, que deberían conectar, a menudo crean burbujas y refuerzan nuestras propias creencias, alejándonos de quienes piensan diferente. Respecto al papel que figuras como la mía deberían jugar, es una pregunta compleja. Por un lado, siento la responsabilidad de usar mi plataforma para algo más que el entretenimiento. Para promover el diálogo, para visibilizar problemáticas, para invitar a la reflexión. Pero por otro lado, uno no puede pretender tener todas las respuestas ni imponer su visión. Creo que el papel más importante es ***fomentar la conversación ***. Ser un catalizador para que las personas se abran, se escuchen, cuestionen sus propias certezas y aprendan a ver el mundo desde diferentes perspectivas. No se trata de tener todas las soluciones, sino de inspirar a otros a buscarlas juntos. Mantenerse al margen en este punto sería una irresponsabilidad. Para terminar, Demet, y para darle un respiro a tu mente, ¿qué es lo que más te ilusiona del futuro, tanto en lo personal como en lo profesional? ¿Hay algún proyecto o idea que te tenga especialmente emocionado? Lo que más me ilusiona del futuro es, sin duda, la ***incertidumbre creativa ***. Saber que hay un lienzo en blanco esperando ser pintado, que hay ideas nuevas por explorar, que hay historias por contar y conexiones humanas por forjar. Profesionalmente estoy muy emocionado por seguir explorando la intersección entre la tecnología y la narrativa, cómo podemos usar las nuevas herramientas para contar historias de maneras más inmersivas e impactantes. En lo personal, me ilusiona la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo como persona, de fortalecer mis lazos con las personas que quiero, y quién sabe, quizás descubrir nuevas pasiones. La vida es un viaje continuo, y lo que más me emociona es la promesa de lo que aún no he vivido, de lo que aún no he descubierto. Siempre hay algo nuevo esperando a la vuelta de la esquina. ¡Qué manera tan inspiradora de terminar! Demet, ha sido un verdadero placer tenerte aquí y poder conversar sobre temas tan profundos. De verdad que nos has hecho pensar y reflexionar muchísimo. Agradecemos enormemente tu honestidad y tu valentía al compartir tus experiencias y perspectivas. Y a ustedes, queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este episodio tan intenso. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Si les ha gustado, si les ha hecho pensar, si les ha dado alguna idea nueva, no olviden dejarle un buen ***me gusta *** a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ***, suscríbanse a nuestro canal *** y activen la campanita para que no se pierdan futuras entrevistas y discusiones que nos harán sudar las ideas. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenos qué les pareció, qué preguntas les surgieron, qué temas les gustaría que abordemos en el futuro. Su opinión es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.